Columnas políticas del jueves 5 de mayo del 2022. Templo Mayor de Reforma. A ver, imagine usted que hace una cita con el doctor. Este lo ausculta, le hace análisis y le dice que tiene una enfermedad incurable. Y usted lo demanda porque no le gustó el diagnóstico. Bueno, pues así de absurdo es lo que está haciendo Claudia Sheinbaum con el peritaje sobre la tragedia de la línea 12. La morenista se niega a aceptar el reporte final de la empresa DNB-GL porque no se ajusta al discurso oficial. La consultora, de prestigio internacional por cierto, llegó a la conclusión de que sí hay buena parte de responsabilidad en el gobierno de Sheinbaum por el siniestro que costó la vida a 26 personas. El colmo es que Sheinbaum pretenda desacreditar a la empresa que ella misma contrató, y esto lo hizo con el cuento de que está alineada con la oposición para golpearla. De hecho, existe el rumor de que Andrés Layuz, quien es secretario de Movilidad, y Miriam Urzúa, la titular de Protección Civil, intentaron convencer a la gente de DNB para que modificaran las conclusiones de su informe, borrando las partes que inculpaban al gobierno de la Ciudad de México. Con esta maniobra de querer demandar a la empresa, la credibilidad de Claudia Sheinbaum colapsó peor que la propia línea 12. Oiga, qué feo le pasaron por encima a Ricardo Sheffield desde la Secretaría de Gobernación. Aunque el guanajuatense dice que no sabía de la investigación sobre las tranzas de su equipo allá en la Profeco, la realidad es que fue citado en Bucareli, pero dejó plantado a Adán Augusto López. De ahí que la Segov se fue por su lado y anunció los cambios entre los colaboradores de Sheffield en la Procuraduría Federal del Consumidor. El nombramiento de Miguel Ángel Chico como subprocurador jurídico es un golpe directo contra el expanista, pues se trata de quien fuera su adversario allá en sus tierras, en Guanajuato. Lo curioso del asunto es que el guanajuatense está más preocupado por la grilla que por rendir cuentas ante la ciudadanía por los presuntos actos de corrupción en su periodo al frente de la Procuraduría. Ahora sí que, como diría el propio Ricardo Sheffield, se pasa de rosca. Primer acto. El presidente de México se reúne en Palacio Nacional con un importante grupo de empresarios. Segundo acto. Firman un acuerdo para controlar la inflación desatada. Tercer acto. No pasa nada de lo que prometieron. ¿Cómo se llamó la obra? Bueno, esta comedia ya la vimos muchas veces y la verdad es que no da risa. Bajo reserva de El Universal, nos detallan que últimamente en los pasillos, jardines, salones y oficinas de Palacio Nacional se pueden observar ratas. Ante esta plaga, la Presidencia de la República acaba de lanzar una licitación para acabar con estos roedores. La empresa que gane el contrato deberá colocar en zonas estratégicas cebos a base de materiales anticoagulantes sólidos y líquidos y, de ser necesario, aplicar fumigantes en madrigueras locales. Nos dicen que si estos exterminadores resultan eficaces, bien podrían darles un contrato para que lleven sus servicios a las oficinas de seguridad alimentaria mexicana, donde el problema es más complejo, pues a diferencia de Palacio Nacional, aquí la plaga es de especímenes de 4 patas y muy resistentes. Pese a no haber logrado que pasara la reforma eléctrica del presidente en la Cámara de Diputados, nos hacen ver que el coordinador de la bancada de Morena, Ignacio Mier, ha ganado cercanía con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy, el mandatario visitará Puebla para conmemorar la batalla del 5 de mayo de 1862 y Mier asiste como invitado especial. Incluso, nos dicen, se irá en el mismo vehículo que el presidente y durante el camino podrá platicar con él sobre las reformas en puerta, la electoral y la de la Guardia Nacional. Nos hacen ver que el trato del mandatario seguro tendrá su lectora política en Puebla, pues el diputado pretende buscar la gubernatura. ¿Será él la corcholata del presidente para Puebla? Nos cuentan que la semana pasada, en el último día de sesiones del Senado, la champaña ya estaba lista para servirse por la beca presidencial de 9 años para ser miembro del Fondo Mexicano del Petróleo
que recibiría Sergio Benito Osorio Romero. Sin embargo, la fiesta se aguó, pues el voto de la oposición no le favoreció. Nos dicen senadores de oposición que el nombramiento en papel cuché y letras doradas se quedó guardado. Tenía en la frente el signo de la 4T como operador electoral y lo querían disfrazar de independiente, así lo asegura un senador. A guardar la champaña para una mejor ocasión. Y nos comentan que en su regreso al Senado, Félix Salgado Macedonio no la tendrá fácil. Nos adelantan que varias senadoras insistirán en los señalamientos de víctimas que lo acusan de presunto acoso sexual. Nos dicen que dado que senadoras de oposición insistirán en que se investigue a fondo para que ningún expediente quede impune, no se descarta que legisladoras de alguna bancada aliada a Morena se sumen a esta exigencia. El senador por Guerrero ya había regresado al Senado luego de su fallido intento por ser candidato a la gubernatura de su estado, pero no vio un ambiente favorable y decidió volver a dejar su escaño para promover la revocación de mandato. A ver cómo le va a don Félix en esta nueva etapa. Trascendió de Milenio Diario. Cayó bien entre el empresariado el plan contra la inflación porque dicen el gobierno de Andrés Manuel López Obrador mostró disposición a sacrificar parte de sus ingresos por las exenciones fiscales, cargando así con gran parte del costo de contener los precios, lo que solo en las gasolinas costará 300,000 millones de pesos. Para construir el acuerdo, aseguran, la autoridad cambió por completo su postura contra los estímulos fiscales a las firmas, lo que generó un impas en la interlocución con el sector productivo cuando emergió la pandemia que generó la crisis de cadenas de valor y el alza global de la inflación. Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente, asistirá como invitada de honor de los Biden a los festejos del 5 de mayo en la Casa Blanca, en el contexto de las celebraciones con motivo del bicentenario del inicio de las relaciones entre ambos países. Además del embajador Esteban Moctezuma y su esposa Cecilia Bárbara Morfín, el evento contará con la presencia de miembros del gabinete, gobernadores, alcaldes, legisladores y amigos de la comunidad migrante. Ricardo Monreal ya trazó su hoja de ruta presidencial. Se inscribirá a la convocatoria de Morena con la esperanza de que haya piso parejo, sabiendo que no pertenece al club de los precandidatos o corcholatas de Palacio, pero ratificando su militancia en ese movimiento ante los ojitos que otros partidos le hacen. Su ventaja, dice, es ser ahí el único hombre libre con autonomía de opiniones. Y como lo hizo el martes, el Centro Simón Wiesenthal desde Argentina, la comunidad judía de México condenó enérgicamente toda acción que haga apología y enaltezca el nazismo, ideología responsable del asesinato de millones de personas, incluyendo a 6 millones de judíos. Esto en referencia a un matrimonio religioso que se llevó a cabo con suásticas y otras insignias hitlerianas en Tlaxcala. El CONAPRED, a su vez, reprobó la boda temática, recordando que las leyes mexicanas prohíben el antisemitismo. Frentes políticos de Excelsior. Muchas olas causó la reunión que sostuvo el representante de México ante la Organización de las Naciones Unidas, el embajador Juan Ramón de la Fuente, con el presidente Andrés Manuel López Obrador en Palacio Nacional, esto el pasado martes. Dicen que más de uno se puso nervioso, pues hay quienes están inquietos porque quieren aspirar a la presidencia en 2024. Tómenlo con calma, que nadie se ponga ansioso. Nos aseguran que la plática giró en torno a que México mantendrá la misma posición ante el conflicto bélico en Ucrania en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tranquilos, que el exrector de la UNAM no fue con otras intenciones, aunque viéndolo bien, no sería un mal candidato. ¿O sí? Estas fueron las columnas políticas de hoy.